nombre es Gustavo Castilla Agudelo, yo soy médico internista de la Universidad Pontificia Bolivariana y fellow de cardiología de la misma universidad y de la clínica CardioVit. Y hoy nos disponemos a revisar el tema de diagnóstico de enfermedad arterial coronaria, pruebas de inducción de isquemia, indicaciones y utilidad. Como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en el mundo. Esta supera con creces la enfermedad secundaria e infecciones, también la enfermedad desde el punto de vista oncológico y cualquier otro tipo de anormalidades en el cuerpo que podamos encontrar. Para ello, es importante tener presente, tanto en el servicio de urgencias como en hospitalización y en consulta externa, que cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico, debemos tener presente que la enfermedad coronaria es una de las principales etiologías a descartar. Todo por las complicaciones que pueden presentarse secundaria a esto y de la misma forma por la etiología y el impacto en morbilidad y mortalidad que se puede generar. Cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico y sospechamos que es de origen coronario, debemos tener en cuenta un espectro de enfermedad. El primero es un síndrome coronario agudo. Ese síndrome coronario puede ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Cuando es sin elevación del ST, puede estar en contexto de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST o de una angina inestable. Ahora bien, en los últimos años se ha venido hablando de los síndromes coronarios crónicos, patología que es fundamental y es importante tener presente. Y de hecho, para tener claridad respecto a las pruebas de inducción de isquemia y estratificación no invasiva de enfermedad coronaria, es mucho más fácil entenderlo a partir de los síndromes coronarios crónicos, teniendo en cuenta que este paciente es el paciente que está mucho más estable y al que podemos abordar con la solicitud de esta gama amplia de exámenes a realizar. Entonces, empecemos repasando qué son los síndromes coronarios crónicos. La enfermedad coronaria aterosclerótica es una enfermedad que se genera con el pasar del tiempo. Cuando tenemos un contexto de factores de riesgo cardiovascular no controlados, esto favorece la acumulación de placas de ateromas en las arterias epicárdicas. Y se puede manejar desde el punto de vista intervencionista, pero también es fundamental la terapia farmacológica. Esta es la evolución y la historia natural de la enfermedad aterosclerótica, donde un paciente puede tener un evento coronario único y ser intervenido y cambiar desde el punto de vista de intervenciones a largo plazo, sumamente importante la evolución de su enfermedad. Pero en algunas ocasiones, si bien hay intervenciones, algunas no son óptimas o el paciente no es 100% adherente a la terapia, por eso recae nuevamente en segundos episodios. Esos segundos episodios van a generar de forma significativa un deterioro en morbilidad y mortalidad de los pacientes, lo que va a llevar finalmente a la muerte. Desde hace algunos años, principalmente, lo que les presento una guía del 2013, y esto es para ver que ya llevamos tiempo hablando de esto y adquiriendo información, y es la Guía Europea de Enfermedad Coronaria Estable, lo que, como les comenté hace algunos minutos, ya lo conocemos como síndrome coronario crónico. Desde este entonces teníamos indicaciones y teníamos sugerencias y recomendaciones de expertos para hacer el abordaje de este tipo de pacientes. Inicialmente, estas guías lo sugerían a partir de la valoración pretest de enfermedad coronaria, sumando la fracción de eyección del paciente. Y para ello se recomendaba una alternativa importante, como en ese entonces era la prueba de esfuerzo o una prueba cardiovascular o ergométrica, y como segundas alternativas, desde el punto de vista económico más alto el valor, pero mucho más sensible y específico, pruebas de imágenes. Sin embargo, cuando teníamos un paciente con una probabilidad moderada alta o ya teníamos un compromiso a nivel de la fracción de eyección, la recomendación inicial y de entrada era irnos a pruebas de inducción de isquemia o pruebas funcionales imagenológicas. Con esto me refiero a ecocardiografía, a resonancia o a PET-CT. Se tenía como una alternativa probable el hecho de utilizar pruebas de esfuerzo. Sin embargo, como se los he comentado, la sensibilidad y la especificidad de la prueba de esfuerzo es menor. ¿Que es un examen válido a utilizar en este momento? Pues tal vez sí, que fue mucho más útil anteriormente, pero todavía tiene algunos usos en los cuales podemos emplear. Esta probabilidad pretest en esa guía que ya tiene algunos años, la hacían a partir de la diferenciación entre las características del dolor del paciente, si era una angina típica, atípica o incluso si era un dolor de tipo no anginoso, y la diferenciación entre edad y sexo. Ahora bien,
Desde ese entonces ya las recomendaciones aclaraban que si teníamos un paciente con muy bajo riesgo cardiovascular y esta era una probabilidad pretest que estaba por debajo de 15, la sugerencia era no realizar estudios en esa población y asumir que había ausencia de este tipo pues como de enfermedad coronaria. Del mismo modo, tenían la recomendación respecto a los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, en el cual superaba una valoración pretest del 85%. Este contexto de pacientes probablemente sí se beneficiaban de estudios incluso invasivos para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria y definir la necesidad de intervención. Ahora bien, todo esto ayudó a buscar formas de simplificar el abordaje de los pacientes con dolor torácico, tanto en urgencias como en consulta externa. En los últimos años se ha ampliado la disponibilidad de este tipo de pruebas y ya tenemos informaciones adicionales tanto desde el punto de vista anatómico como hemodinámico. Y es para ello que en la guía del 2019 Europea de Síndromes Coronarios Crónicos nos empiezan a detallar con mucha más precisión la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, comparándolas con el gold estándar, que es la coronariografía invasiva, y con la prueba funcional estándar, que es cuando hacemos FFR, que es la fracción de flujo residual. Esto a partir de la caracterización e individualización del paciente con el objetivo de solicitar el examen que sea más benéfico para el paciente, como lo veremos más adelante y como les detallaré algunos puntos a tener en cuenta. Esta guía también hace el planteamiento de la valoración pretest, pero es algo importante que nos adiciona otro marcador a considerar, y ese marcador es la disnea. La disnea es un equivalente anginoso y no es infrecuente encontrar pacientes con unas características específicas como son las mujeres, los mayores de 50 a 60 años, incluso un poco más mayores en algunas ocasiones, y diabéticos que tienen síntomas atípicos y que pueden cursar con disnea como equivalente anginoso. Sabemos todos los asistentes y todos los que el abordaje de los pacientes ha ido cambiando progresivamente. Incluso los americanos se atreven a mencionar, o por lo menos es una sugerencia, de caracterizar ese dolor torácico como un disconfort torácico y de alguna forma evitar utilizar el término típico y atípico y más hablar de probabilidad de que el dolor sea de origen cardíaco o no sea cardíaco. Sin embargo, es una recomendación de los americanos. Los europeos todavía siguen haciendo uso de este y simplemente es aceptar el término. Y se los menciono acá, el hecho de hablar de un dolor atípico no quiere decir que nos estemos refiriendo a un dolor que no es de origen cardíaco. Puede que sea de origen cardíaco y probablemente sea de origen cardíaco, sino que las características no son las usuales. A tener presente que hay algunas características de los pacientes, como les haré énfasis en la presentación, que van a aumentar o disminuir el riesgo de los pacientes. Entonces, al abordar un paciente con un riesgo bajo intermedio, pero que tenga muchos factores de riesgo cardiovascular o que tenga un electrocardiograma alterado, donde vamos a tener Qs o alteración en el segmento ST o en la onda T, que tenemos principalmente disfunción miocárdica, disfunción del ventrículo izquierdo en una ecocardiografía, o un resultado anormal de una prueba de esfuerzo, o finalmente un score de calcio alterado que no tenga el valor de 0, este contexto de características van a aumentar el riesgo de nuestro paciente. Por el contrario, si tenemos un paciente al cual ya se le realizó una prueba de esfuerzo y esa prueba de esfuerzo fue normal, o incluso se le solicitó un score de calcio, que más adelante les detallaré al respecto sobre este, y tenemos una puntuación de Aganston de 0, este paciente drásticamente disminuye la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria. Por ello, podemos estar más tranquilos y el paso a seguir sería abordar y descartar otras causas diferentes de ese dolor torácico. El abordaje debe ser secuencial. Debemos basarnos en la clínica del paciente, en las características al examen físico y exámenes progresivamente que se deben solicitar con el objetivo de seguir un ritmo y no perder un objetivo que inicialmente es descartar el contexto de enfermedad coronaria. A partir de este, progresivamente hacer un manejo que puede ser intervencionista o manejo médico para así buscar la mejoría del paciente. Veamos que la guía del 2019 disminuye la recomendación del hecho de utilizar pruebas de esfuerzo como prueba inicial de estadificación no invasiva de enfermedad coronaria, si bien todavía sigue siendo un examen muy válido en nuestro medio y más porque es de un acceso relativamente fácil, la recomendación disminuye y eso es por su sensibilidad y especificidad. No quiere decir que no le vamos a creer, de hecho hay que creerle, sino que hay que saberlo interpretar y saber cuándo solicitar ese tipo de exámenes. Por el contrario,
el coronario TAC, que es un examen que ya se lleva haciendo desde hace varios años en el mundo e incluso en la ciudad, podemos ver que ha cogido mucho auge, y esto es porque han salido muchos estudios respecto a este y le han dado mucha fuerza, principalmente en contexto de enfermedad estable. A tener presente que para la interpretación y la lectura de este tipo de exámenes es necesario que lo haga un radiólogo especialista en imágenes cardiovasculares. En algunas ocasiones también es posible ser interpretado por un cardiólogo especialista en imagen cardiovascular. Y a partir de esto tomar decisiones, tomar conductas, que es lo que les detallaré a continuación. La guía finalmente hace recomendaciones similares a lo que teníamos previamente. Pacientes con muy bajo riesgo cardiovascular no sugieren solicitar dicho tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque esto aumenta los costos y tal vez no va a favorecer en manejo o en diagnóstico al paciente. Para ello hay que abordar y saber caracterizar los tipos de dolores con el objetivo de definir por qué secuencia se profundiza en el abordaje del paciente con dolor torácico. Todos sabemos, no solamente es el corazón, sino también está el esófago, están los pulmones, están las características musculoesqueléticas que pueden ser la etiología de dicho malestar o dicho disconfort manifestado por el paciente. No usar solo la probabilidad pretest, ayudarnos de los modelos clínicos que tal vez son muy importantes y sirven mucho para este tipo como de abordaje. Y finalmente tener presente que los pacientes con muy alto riesgo, como les había dicho, van probablemente a intervención invasiva. Estos son los 6 espectros de pacientes con síndromes coronarios crónicos. Inicialmente uno al cual se le sospecha enfermedad arterial coronaria por los síntomas. Es una angina de características típicas, estable, o puede tener un contexto de disnea como equivalente anginoso. El segundo es aquel paciente al cual se le diagnostica una insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo y sospechamos por los factores de riesgo y por la clínica que tiene el paciente de enfermedad coronaria y que esta pueda ser la etiología. El tercero es aquel paciente que ya tuvo una enfermedad o que ya tiene un diagnóstico de enfermedad coronaria, incluso que fue intervenido y que presentó un síndrome coronario agudo, pero lleva menos de un año de evolución de este síndrome coronario agudo y está sintomático o asintomático. El cuarto grupo es el similar al anterior, pero aquí ya llevamos más de un año de evolución del diagnóstico. El quinto es muy importante, en muchas ocasiones es un diagnóstico retador, que es el hecho de abordar los pacientes con enfermedad vasoespástica o microvascular. Y el último, que no es infrecuente y de hecho lo encontramos ocasionalmente en la consulta, y son esos pacientes asintomáticos que se someten a chequeos ejecutivos y que tienen pruebas alteradas. Un ejemplo muy claro es aquel paciente que trabaja en oficina, que tiene una vida relativamente saludable, que ocasionalmente hace ejercicio, pero que no tiene todos esos factores de riesgo controlados y que decide hacerse una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo sale alterada. Ese paciente hace parte de ese sexto grupo de síndromes coronarios crónicos. Ahora bien, antes de entrar en materia y hablar específicamente de las pruebas de inducción de isquemia, es importante recordar la cascada isquémica. Estos cambios que les presento en la diapositiva en tiempo y en progresión de la enfermedad hacen que sea posible el diagnóstico de las anormalidades desde diferentes puntos de vista y desde diferentes pruebas. Como se los he mencionado, la prueba de esfuerzo es uno de los últimos, cuando ya hay alteraciones desde el punto de vista electrocardiográfica. Por ello, hay unos que son mucho más precoces, como pueden ser las perfusiones miocárdicas, que nos pueden hablar de alteraciones microvasculares iniciales, anatómicas, otro paso más adelante, como puede ser el coronario TAC o la angiografía invasiva, donde ya documentan la obstrucción, quizás obstrucciones que no son significativas, menores del 50%, pero que ya hay evidencia de que tenemos algo de enfermedad coronaria. Y finalmente, todo el resto de ecocardiografía de estrés, ya sea con farmacológica o con ejercicio, donde ya hay alteración en la contractibilidad del corazón. Para ello, entonces, es importante el diagnóstico porque a partir de ello vamos a tener un pronóstico. Valorar la capacidad del ejercicio es fundamental y a partir de eso debemos considerar la solicitud de algunos exámenes en especiales. El desequilibrio oferta-demanda es lo que va a generar que estos resultados sean positivos y la cascada isquémica va a impactar fundamentalmente en la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, acá les presento las pruebas de cardiología que usualmente tenemos disponibles. Inicialmente tenemos los test anatómicos, donde incluimos el coronario TAC, que viene acompañado del score de calcio, y la angiografía coronaria invasiva, que es la coronariografía.
Como test funcionales vamos a incluir la prueba de esfuerzo, la ecocardiografía de estrés, que puede ser con ejercicio o con medicamentos farmacológicos que usualmente utilizamos dobutamina, el PET o el SPET y finalmente la resonancia. Entonces, para detallar y dar como un abrebocas de lo que es cada uno de ellos, vamos a hablar de la coronariografía. La coronariografía por tomografía, que es el coronario TAC. Entonces, el coronario TAC es un examen que, como les mencionaba inicialmente, ha tenido mucho auge en los últimos años y esto se debe a que hay mayor entrenamiento y hay mayor disponibilidad de este recurso. Es un examen bueno, que es muy útil y que al que podemos hacer uso tanto en el servicio de urgencias como en consulta externa. Tiene radiación y para ello en algunas ocasiones se puede mitigar esa radiación que se genera con la tomografía con algunos estándares. Usualmente tenemos dos tipos grandes de modalidades en las que podemos hacer el coronario TAC. Una es retrospectiva, que la radiación es mayor, y otra es prospectiva. ¿Qué pasa? Que la imagen y el detalle anatómico cambia drásticamente, pues la prospectiva es mucho más detallado que la prospectiva, pero la radiación también se disminuye de forma significativa. Es un examen que debe ser gatillado y al cual se debe coordinar con el ritmo cardíaco y debe tener el paciente un electro con el objetivo de que el equipo pueda captar de forma adecuada el corazón. Es decir, hay estudios que hablan de que una tomografía simple puede hacer una aproximación por lo menos al score de calcio, pero es mucho más sensible cuando se gatilla y cuando se hace coordinado con el ritmo cardíaco. Por ello, los pacientes que están muy taquicárdicos, usualmente no es posible hacer este tipo de exámenes y lo que busca el radiólogo especialista es por lo menos tener frecuencias cardíacas por debajo de 70, alrededor de 60. En algunas ocasiones, cuando el paciente llega al servicio de radiología, es necesario utilizar betabloqueadores venosos, lo más frecuente es metoprolol, pero esto depende del entrenamiento y la experticia del radiólogo y de su equipo de trabajo. En algunas ocasiones se utilizan protocolos con betabloqueadores orales. Es importante tener presente que este tipo de pruebas también pueden ser funcionales y al coronario TAC se le puede agregar una medición de FFR. El problema es que en nuestro medio usualmente no hay disponibilidad de dicho software. Ese software tiene un valor y en nuestros hospitales de mayor nivel usualmente los equipos de tomografías no tienen insertado este tipo de software, pero esperamos pues que en algún futuro tengamos disponibilidad de este mismo. La angiografía coronaria invasiva, como todos sabemos, es el gold estándar. Nos va a hablar de la presencia de enfermedad coronaria epicárdica y sí se le puede hacer de la misma forma medición de características funcionales. Con la medición del FFR, incluso en la institución se hace la medición de y puede servir para tomar decisiones si esa obstrucción, que tal vez no parece tan significativa, puede estar generando funcionalmente una alteración y se interviene con el objetivo de que haya mejoría de la misma sintomatología y el cuadro que presenta el paciente. Lógicamente, como todos sabemos, este tipo de intervenciones son hechas por cardiólogos especialistas en hemodinamia e intervencionismo, que son expertos y que tienen pues como entrenamiento en dicha especialidad. Ahora bien, cuando nos vamos al lado de la ecocardiografía, como les dije, la ecocardiografía se divide en dos grupos grandes, una es con ejercicio y otra es con estrés. Lo ideal es que el médico tratante sea el encargado de solicitar cuál de las dos modalidades va a ser. El cardiólogo especialista que hace y que interpreta la prueba define en algunas ocasiones según las características y también genera su concepto respecto a si el paciente es candidato a este tipo de pruebas. Siempre va a ser mucho más benéfico y nos va a dar mucha más información el hecho de que le hagamos una ecocardiografía de estrés que sea con ejercicio. Si bien algunos pacientes no son capaces de montarse en la banda, de caminar, por alguna limitación desde el punto de vista físico, desde el punto de vista pulmonar, en esas ocasiones es necesario hacerla con farmacológico, usualmente, como les había mencionado, con dobutamina. La prueba de esfuerzo o ergométrica también es importante y es una prueba que utilizamos o que por lo menos anteriormente se utilizaba con un volumen mucho más alto, aunque todavía es un examen válido que se puede emplear. Lo importante es tener presente que le vamos a mandar este tipo de pruebas a pacientes que soporten, ¿cierto? Que sean capaces de hacer actividad física, por lo menos que tengan como mínimo 5 METs y que no tengan anormalidades en el ST, porque a partir del trazo electrocardiográfico es que vamos a hacer la interpretación. La perfusión miocárdica, el PET o el SPET,
es una prueba que tiene ventajas porque tiene un detalle desde el punto de vista en reposo y también en estrés. Nos va a dar las anormalidades en la perfusión del ventrículo izquierdo y es una prueba que de alguna forma es posible hacerla en nuestro medio. La disponibilidad no es la mayor del mundo, pero se puede hacer y hay unos pacientes que son muy candidatos para utilizar este tipo pues como de pruebas no invasivas. Finalmente la resonancia es una prueba imagenológica que ha cogido mucha fuerza en los últimos años y más en cardiología, y a partir de esta se puede hacer un abordaje de diferentes enfermedades, cardiomiopatías hipertróficas, miocarditis, se puede hacer una aproximación. Uno de los datos que quiero dejar o que quiero aportarles es que usualmente cuando solicitamos una resonancia que es basal, que todavía no les estoy hablando del estrés, el especialista en la interpretación de la resonancia nos puede aportar mucho desde el punto de vista diagnóstico. Hay características que pueden sugerir el hecho de que el paciente tenga disfunción cardíaca por isquemia miocárdica. Pero tenemos que tener presente que hay un contexto de 3 patologías que usualmente son indistinguibles. Y esta es cuando es una cardiopatía tóxica, cuando es una cardiopatía secundaria a un componente arrítmico, y la tercera es la idiopática. Estas 3 no se pueden caracterizar fácilmente. Las otras, o por lo menos en su mayoría, tienen algún indicio o pueden sugerir algo desde el punto de vista de resonancia. ¿Qué pasa con la resonancia? Que este es un examen que, si bien se le puede hacer con estrés, no es un examen que se haga con frecuencia en nuestro medio debido a que requiere un equipo multidisciplinario importante. Este equipo multidisciplinario debe estar compuesto por un cardiólogo, por un especialista en imágenes cardiovasculares que pueda aportarnos y que pueda hacer la vez de la interpretación de este tipo pues como de pruebas. La parte de cardiología sería el hecho de estar coordinando la inducción de isquemia a partir de medicamentos, que como les dije también en los casos en los que se ha hecho en el país usualmente lo hacen con dobutamina, pero digamos que el equipo no está 100% estandarizado, entonces todavía no tenemos tanta experiencia respecto a las resonancias de estrés como con los otros tipos de exámenes. Entonces, esto es lo que ya les he descrito. Hay unos que se basan en determinar específicamente la obstrucción, otros más de actividad metabólica y de anormalidades en la perfusión. Y finalmente, algunos de todos los que vimos, principalmente la ecocardiografía, anormalidades en la motilidad de la pared. Entonces, antes de empezar a detallar cada una de ellas, les quiero dar una información muy puntual. Y es que hay un contexto de pacientes a los cuales se les solicita estos exámenes, que los resultados son positivos, que son de alto riesgo. Y ellos son los pacientes a los cuales se les solicitó una ecocardiografía de estrés, ya sea con ejercicio o con dobutamina, y tengan por lo menos 3 o más segmentos alterados en la contractibilidad. Eso por ecocardiografía. Por resonancia son 2 segmentos o más. En la coronariografía invasiva es una enfermedad por lo menos de 3 vasos o que haya un compromiso proximal incluso del tronco. Puede ser una de las características importantes y de alto riesgo, o proximal de la descendente anterior. Y finalmente, cuando hay estudios funcionales en la coronariografía, un FFR por debajo de 0.8 nos puede dar un indicio de que es un paciente de alto riesgo. ¿Qué es importante antes de elegir la prueba? Considerar los costos, los datos clínicos del paciente, la capacidad del ejercicio, la disponibilidad que tengamos y la capacidad de interpretar esta prueba, y que tengamos especialistas que puedan hacer este tipo pues como de exámenes. La exposición a radiación también es algo pues como fundamental. La necesidad de que el paciente sea evaluado por un especialista pues adicional, y la experiencia local para la solicitud de este tipo de exámenes. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Ya se los voy a detallar con más precisión, pero simplemente les voy a poner un ejemplo. Un paciente con EPOC que está manifestando un dolor torácico, pongámosle un dolor torácico crónico en contexto de una angina estable. Este paciente tiene riesgo cardiovascular elevado, tiene enfermedad, tiene dislipidemia, tiene hipertensión, tiene diabetes, además del EPOC, y es antecedente de extabaquismo. Es un paciente que vemos todos los días en nuestra consulta. ¿Creen que ese paciente sería buen candidato para una ecocardiografía de estrés? Digamos que es difícil definirlo sin tenerlo presente, pero si yo les digo que es un paciente con un EPOC significativamente avanzado, por lo menos un GOLD, y que tiene un tórax en tonel, va a ser difícil diferenciar si le hacemos una ecocardiografía de estrés con ejercicio, que la limitación funcional del paciente sea por el EPOC
o sea propiamente por la enfermedad coronaria en caso de que la tenga. Del mismo modo, va a ser difícil para el ecocardiografista hacerle la ecocardiografía en contexto de un tórax en tonel. Si bien él puede hablarnos de forma grande de las características que pueda tener el corazón, en algunas ocasiones se dificulta bastante por la ventana que se pueda tener. Y esto hace menos preciso el examen. Para ello, entonces, hay que considerar otro tipo de alternativas y esta, en este contexto de pacientes, no sería pues como la mejor. El flujograma, para antes solicitar este tipo de pruebas, entonces, es preguntarnos si va a ser necesario la interpretación electrocardiográfica. Y si sí, los pacientes con bloqueos de rama izquierda, con preexcitación, con anormalidades basales en el ST, no son los mejores candidatos para pedir exámenes que solo dependan del reporte electrocardiográfico, es decir, la prueba de esfuerzo, la ergométrica sin imágenes. Ese contexto de pacientes no es lo más benéfico. Para ello hay que complementar con alguna imagen. No solo los exámenes que les voy a describir a continuación son para enfermedad coronaria, también puede ser para otro tipo de patologías, como patologías valvulares, cardiomiopatías hipertróficas y otro tipo pues como de contextos de enfermedades cardíacas. Entonces, la primera que vamos a detallar es la prueba de esfuerzo ergométrica. Las indicaciones usuales es valorar la capacidad del ejercicio. No es infrecuente encontrar pacientes muy enfermos estructuralmente en la ecocardiografía que uno les pregunta, ¿usted qué siente? Y ellos dicen, no siento nada. ¿Por qué pasa algunas veces eso? Porque en algunas ocasiones los pacientes se adecúan a tener la enfermedad, entonces inconscientemente empiezan a hacer menos actividad física. Un paciente con estenosis aórtica moderada grave, la mayoría de las ocasiones espera que tenga algo de síntomas, pero hay algunos pacientes que llegan diciendo que son asintomáticos. Hay que aclarar específicamente si realmente son asintomáticos, porque lo pueden ser, pero esto lo objetivizamos a partir de una prueba de esfuerzo. Como les dije, que cumpla algunas características como que el electro sea normal, que tenga la capacidad de hacer ejercicio y usualmente buscamos solicitar este exámenes en caso de que lo vayamos a solicitar en una probabilidad intermedia a baja. No vamos a pedírselo a un paciente con una probabilidad alta o moderada alta, sino que usualmente debe ser intermedia a baja. ¿Con qué? Con el hecho de que tengamos un valor predictivo negativo muy alto. Cuando es un paciente con riesgo bajo moderado, tiene un valor predictivo del 89 al 100%, un valor predictivo positivo que es más bien malo, entre el 15 y el 45%, y si le agregamos una prueba de variables funcionales o variables funcionales como puede ser el índice de Duke, que con frecuencia lo utilizamos, esta sensibilidad y especificidad puede aumentar drásticamente, pasar de un 68 a un 85-95% en la sensibilidad y en la especificidad mejorar también drásticamente, lo que hace importante tener uso de estas herramientas. Los protocolos son múltiples, los que usualmente se utilizan en la institución es el protocolo de Bruce y el de Bruce modificado, que la diferencia es a partir de los 64 años y lo que diferencia los dos protocolos es que el de Bruce, en los pacientes más jóvenes, la inclinación es mayor y es progresivamente más rápido que en la del Bruce modificado. El Bruce modificado inicialmente empiezan sin inclinación, después aumenta un poquito la velocidad, aumenta un poquito la inclinación y es más lento, más progresivo, que es importante tener presente esto. ¿Qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un reporte de una prueba de esfuerzo? Entonces, saber cuándo es interpretable. Entonces, lo ideal es que el paciente llegue por lo menos al 85% de la frecuencia cardíaca estimada. Y la interpretación como negativa o positiva ya depende de cómo se desempeñó el paciente. Con una buena cantidad de ejercicio, en ausencia de síntomas y que no haya ningún cambio electrocardiográfico en el reporte del electrocardiograma, vamos a decir que es una prueba negativa. Y es positiva cuando el paciente manifiesta síntomas y esto se acompañan de cambios en el electro, usualmente infradesnivel o supradesnivel, por lo menos de 0.1 milivoltios, de 60 a 80 milisegundos en 3 derivadas consecutivas. Y importante aclarar que uno no define como caras y anatomía coronaria con la prueba de esfuerzo, no es sensible para esto, no está diseñado para esto, sino simplemente lo puede sugerir. Y cuando tenemos estos cambios, como se los acaba de describir, vamos a hablar de que es positiva. Otro podría ser la caída de la presión arterial, por lo menos más de 10 milímetros de mercurio de la sistólica cuando está haciendo actividad física. Frecuentemente se le debe tomar la presión arterial al paciente entre 2 a 3 minutos de forma consecutiva durante toda la prueba de esfuerzo. Y este es como el ejemplo clásico que usualmente uno puede encontrar,
lo más frecuente es encontrar un infradesnivel con una rama decreciente o por lo menos rectificado. Hay contraindicaciones para ello. Usualmente los pacientes que tengan un evento cardiovascular muy reciente no deberían someterse a este tipo de pruebas, y cabe aclarar que los pacientes en contexto de un infarto tampoco se les debe solicitar este tipo de pruebas. Es decir, un paciente con un infarto de miocardio sin elevación del ST no tiene justificación pedirle una prueba de esfuerzo. A ese paciente hay que hacerle una coronariografía. Este es como un ejemplo de lo que les he descrito previamente. Este es el equipo que usualmente se utiliza con una banda sin fin. Se le pegan los electrodos al paciente, que hacen parte pues, del electrocardiograma. Para que haya mejor contacto, deben pues como limpiar la superficie antes de pegar el electrodo, y como les dije, se debe tomar con regularidad la presión arterial del paciente. Ahora bien, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es el ecocardiograma. El ecocardiograma basal no sirve para descartar enfermedad coronaria, y eso es uno de los datos claves que quiero que todos se aprendan, porque la sensibilidad no es tan buena simplemente el basal. Es decir, un paciente puede tener absolutamente una obstrucción significativa de los 3 vasos y tener un ecocardiograma normal. Ese paciente tiene un riesgo muy alto de que en los próximos semanas, meses o años, si ya está sintomático, haga un infarto de miocardio. Por ello, en algunas ocasiones, erróneamente, vemos que el paciente consulta por dolor torácico y se le solicita una ecocardiografía TT basal. Eso no nos va a descartar la enfermedad coronaria. Si el paciente viene y llega con el resultado con disfunción miocárdica o con trastornos en la contractilidad, pues está bien, ¿cierto? Ya la enfermedad ha progresado tanto y sería ese grupo número 2 de síndromes coronarios crónicos. Pero esto no es lo frecuente, y con regularidad vemos pacientes que traen una ecocardiografía basal de hace algunos meses porque venían con un dolor torácico en estudio, nunca se les solicitó una prueba de inducción de isquemia y ya consultan al servicio de urgencias infartados. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. La ecocardiografía sirve, pero para descartar otro tipo de patologías y mucho más en urgencias. Podemos tener un contexto de disección aórtica, un contexto de derrame pericárdico, una valvulopatía significativa que pueda generar alteración desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, sirve es más para este abordaje multidisciplinario y descartar otras etiologías, pero no para descartar enfermedad coronaria. Cuando vamos a descartar enfermedad coronaria, aquí sí debemos solicitar una ecocardiografía de estrés. Como les había dicho, son 2 modalidades, ejercicio y farmacológica. A tener presente que por qué les dije que idealmente el médico tratante debería escoger cuál de las 2 va a solicitar, porque él conoce mucho más las características. Está bien que el cardiólogo, y de forma muy juiciosa, le hace un interrogatorio respecto a la causa por la que le solicitaron el examen, los antecedentes por lo menos generales, con el objetivo de evitar cometer un error, pero lo adecuado sería que dicha decisión esté tomada desde el punto de vista del médico tratante. ¿Por qué? Porque hay algunas ocasiones, como cuando se emplea la dobutamina, que es el medicamento que con mayor frecuencia se utiliza para la ecocardiografía de estrés farmacológica. Este medicamento no es adecuado combinarlo con atropina en contexto de pacientes que tengan antecedente de glaucoma o que tengan antecedente de retención urinaria. Es decir, este grupo de pacientes a los cuales tengan un antecedente de una retención urinaria, una hiperplasia prostática o glaucoma, deberíamos evitar el hecho de utilizar atropina y solo hacer la prueba de esfuerzo con dobutamina. Pero esto lo tiene que tener muy claro el médico tratante y tener presente que si no alcanza a llegar a la frecuencia cardíaca máxima únicamente con dobutamina, pues el examen no va a quedar del todo interpretable. Por eso adelantarse a eso y considerar la necesidad de solicitar otro examen adicional. Y de la misma forma, como vamos a tener una interpretación parcial del examen a partir de electrocardiografía, tener presente que todas las anormalidades como el WPW que esté preexcitado, o un marcapasos, o un bloqueo, o una alteración de entrada del ST, no va a ser como tan aportante electrocardiográficamente. Imagenológicamente sí vamos a tener una interpretación, que eso es lo que realmente estamos buscando. Lo que vamos a buscar es un desbalance entre entrega de oxígeno y demanda.
El valor predictivo negativo de la ecocardiografía es muy bueno, es del 89 al 100%, y el valor predictivo positivo es del 30 al 50%. La sensibilidad realmente es aceptable, es buena, está entre el 80 y el 90%, y la especificidad entre el 85 y el 95%. Dato extra y dato que quiero que todos se aprendan, y es que una prueba negativa de ecocardiografía de estrés nos da un pronóstico con un riesgo anual de 0.9% de mortalidad a un año de origen cardiovascular. Las indicaciones son múltiples, usualmente lo utilizamos con mayor frecuencia para estadificación de enfermedad coronaria, pero vean que incluso en estadificación y evaluaciones prequirúrgicas se puede solicitar este tipo de exámenes, y es importante pues tener en cuenta esto. Los no candidatos, por lo menos para el ejercicio, son los pacientes que tengan alguna limitación desde el punto de vista físico o tengan una limitación grave que no permita que el paciente se desempeñe de forma adecuada y que logre su frecuencia cardíaca máxima pues como esperada. Estas son las diferentes caras que usualmente tenemos para la aproximación de los pacientes con enfermedad coronaria desde el punto de vista ecocardiográfico. Y esto corresponde, como la imagen se los está enseñando, a un trayecto anatómico de las coronarias. A partir de esto es que el ecocardiografista hace la interpretación de los trastornos segmentarios. Aquí está de la misma forma plasmado, son los diferentes segmentos que usualmente encontramos distribuidos a nivel pues ecocardiográfico, y lo ideal es que haya una correspondencia que corresponda de forma pues como inequívoca los trastornos segmentarios y que no sean como separados con diferentes alteraciones, aunque una enfermedad de tres vasos podría dar algo similar. Y estos son los múltiples medicamentos que se pueden utilizar para hacer una ecocardiografía de estrés farmacológica. Lo que usualmente utilizamos, como les dije, es dobutamina. Lo que les estoy presentando es un ejemplo de un paciente con una ecocardiografía basal, como lo estamos viendo en un 2 cámaras. Hay una contracción adecuada pues, del músculo, pero lo que vemos durante el estrés es una disminución en la contractilidad, una hipocinesia significativa en toda esta pared, como se los estoy señalando. El músculo absolutamente no se engruesa, y eso es lo que usualmente buscamos en la ecocardiografía. Vean esta pared inferior como está quieta, no se mueve para absolutamente nada, y este paciente pues tenía una prueba positiva de ecocardiografía de estrés. Contraindicaciones similares a las que describimos anteriormente: los pacientes con una arritmia, con un compromiso hemodinámico significativo, una insuficiencia cardíaca descompensada, una endocarditis activa, una miocarditis activa, idealmente no deberían ser sometidos a este tipo pues, como de pruebas, y deberían ser llevados a compensación de su enfermedad y posteriormente, en caso de que sea necesario, descartar el contexto de enfermedad coronaria. Hay algunas contraindicaciones también relativas, como principalmente las cifras de presión arterial. Eso es muy frecuente verlos en los pacientes con enfermedad renal crónica, que con frecuencia llegan muy hipertensos, y lo ideal, con el objetivo de evitar complicaciones que pueden ser prevenibles, es controlar la presión arterial y posteriormente hacer la evaluación. Limitaciones: hay diferentes limitaciones, y es que muchos pacientes tienen claudicación, y es que su capacidad funcional se va a limitar es por el compromiso en miembros inferiores y no realmente desde el punto de vista como cardíaco. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y la enfermedad pulmonar, como el ejemplo que les había puesto previamente, que nos hace pensar en otras alternativas desde el punto de vista diagnóstico. Electrocardiográfico, vamos a tener las mismas limitaciones que ya les había hablado, y sin lugar a duda hay pacientes que no logran esa frecuencia cardíaca de 85, y eso es muy frecuente y lo encontramos en los pacientes que usualmente están utilizando beta bloqueadores. Algunos no logran esa frecuencia cardíaca basal. Sin embargo, hay algunas recomendaciones de algunos textos y la literatura que se puede ajustar esa frecuencia cardíaca basal esperada para la edad en contexto de pacientes que están utilizando beta bloqueadores, y puede ser menos. En algunas ocasiones, incluso, si se quiere lograr dicha frecuencia cardíaca, hay que suspender los medicamentos. De todas formas, esto debe hacerse con precaución y en seguimiento pues como estricto por un especialista para tomar la conducta adecuada. Ahora bien, entonces, hemos revisado prueba de esfuerzo, la ergométrica y ecocardiografía de estrés. Ahora profundizaremos un poco en la perfusión miocárdica. Entonces, las pruebas de perfusión miocárdica, que usualmente es el PET y el SPET, se utilizan con diferentes radiomarcadores como el rubidio, el nitrógeno, el talium,
El valor predictivo negativo es muy bueno, es un valor predictivo negativo del 86% y el valor predictivo positivo es del 94%. Por eso podemos muchas veces considerar que este tipo de pruebas son equiparables a la ecocardiografía de estrés. Por ello, encontramos de la misma forma que una prueba negativa nos da un riesgo anual de 0.7 de mortalidad, cosa que es sumamente pues como importante a considerar que la mayoría de estas pruebas son operador dependientes. Entonces, idealmente deberían ser interpretadas por un personal entrenado con el objetivo de evitar en la medida de lo posible dichos errores. ¿Qué tiene respecto a ventajas contra la ecocardiografía? Y es que esta nos puede hacer una valoración desde el reposo. Y las desventajas es que puede tener algo de menor especificidad, puede tener en algunas ocasiones artificios que hacen un poquito más difícil la interpretación y en algunas ocasiones se hace mucho más en contextos de pacientes con isquemias balanceadas. Lógicamente hay exposición a radiación y también puede que tengamos un contexto de pacientes alérgicos. Entonces, lo que usualmente encontramos y los reportes que vamos a ver son similares a lo que les estoy presentando en la diapositiva. Y este es un estudio, un metaanálisis que fue publicado en el 2012 que buscaba determinar la precisión de 3 pruebas, el SPECT, el PET y la resonancia, en pacientes con enfermedad coronaria. 166 artículos, de los cuales se logró un volumen, una población de 17.901 pacientes. Acá tenemos el resultado y es mirar la sensibilidad y la especificidad de este tipo pues como de pruebas. Vamos a ver que la especificidad es relativamente baja, por lo menos en el SPECT está alrededor del 61, en la resonancia del 76 y en el PET del 81, pero la sensibilidad es una sensibilidad que es buena, que es aceptable, del 88 para el SPECT, 89 para la resonancia y 84 para el PET-CT. Este es otro artículo publicado en el 2018 que lo que buscaba era evaluar las diferencias en las pruebas posterior a una PSI en contexto pues, de enfermedad coronaria. Y lo que hizo es que hicieron una revisión sistemática donde se incluyeron 18 ensayos y el número de pacientes fue de 11.329. Para ello, entonces tenemos los siguientes resultados, que si bien en algunas ocasiones digamos que puede disminuir, pero de forma no significativa, la revascularización asociada a un diagnóstico por prueba de esfuerzo, tenemos que tener presente que se aumentan las pruebas posteriores a la solicitud de este examen. Entonces, si bien es un examen fácil de realizar, que está en nuestro medio y que respecto a los otros el costo es un poquito menor, hay que considerar que en algunas ocasiones el costo se puede aumentar por el hecho de que este examen sea no interpretable o tenga un resultado positivo que puede ser un falso positivo. Entonces es importante tener pues como en cuenta esto. Pero ¿qué encontramos? Que por lo menos con el SPECT disminuye francamente la necesidad de revascularización y con las pruebas asociadas de ecocardiografía de estrés esto también puede verse disminuido. Entonces es importante como considerar diferentes estrategias a utilizar. Pasamos al cuarto grupo de prueba no invasiva para estadificación de enfermedad coronaria y es la resonancia. Ya les había hablado previamente de esta, la precisión diagnóstica es muy buena, hay diferentes dificultades ya desde el punto de vista económico porque es muy costosa y el acceso para realizar este tipo de pruebas. La resonancia no es una prueba que se haga fácil, que necesita un equipo muy especial y necesita tiempo. O sea, un paciente se puede demorar aproximadamente entre 45 y 55 minutos en un resonador haciendo una resonancia basal. Entonces es importante pues como tener en cuenta esto. El problema, como ya lo habíamos visto, es que el estrés usualmente necesita algún medicamento y de forma sistemática en nuestro medio no se hace, que se ha hecho en algunas ocasiones, en casos muy especiales en la ciudad, eso sí ha pasado, porque no es un examen que digamos no haya un entrenamiento para ello, sino que por algunas dificultades más desde el punto de vista técnico no se hace de forma sistemática. Incluso hay instituciones en el mundo que la pueden hacer con estrés, con ejercicio, con ergómetros especiales, lógicamente que no tengan metales, que se adecúen al equipo y que permitan la realización del examen. Que técnicamente es difícil, probablemente sí, porque las imágenes quizás no sean las más óptimas cuando el paciente está absolutamente quieto, pero es como una alternativa. La sensibilidad está alrededor del 79 al 88% y la especificidad del 72 al 91%. Y eso es muy importante porque una resonancia,
de estrés normal nos da un riesgo a 3 años de muerte del 0,8%. Acá les presento algunos estudios, este es del 2018, donde hicieron una validación prospectiva del mapeo en T1 y tenían 90 sujetos, 60 tenían angina y 30 eran los controles. Lo hicieron también a partir de una medición de FFR para el diagnóstico pues definitivo y encontramos que para enfermedad coronaria obstructiva la sensibilidad está al 93% y la especificidad al 95%, y el valor predictivo positivo y negativo respectivamente es 91 y 96. De la misma forma es un examen y esto es llamativo y hay que considerarlo como una alternativa a emplear desde el punto de vista diagnóstico para disfunción microvascular, con una sensibilidad del 94 y especificidad del mismo valor y un valor predictivo negativo del 96% y positivo del 92%. Ahora bien, revisaremos la última prueba no invasiva, que es el coronario TAC. El coronario TAC, cuando solicitamos la orden en los sistemas, usualmente le hacen primero el score de calcio y posteriormente el contraste para hacer el coronario TAC. Es diferente cuando solo vamos a solicitar un score de calcio. Entonces, para eso es importante más desde el punto de vista como técnico al momento de solicitar este tipo de exámenes. Si necesitamos un score de calcio, únicamente solicitamos score de calcio. Si necesitamos un coronario TAC, por protocolo, usualmente las instituciones hacen score de calcio y posteriormente hacen el contraste para el coronario TAC. Como les dije, dos protocolos, usualmente retrospectivo y prospectivo. El retrospectivo tiene un poco más de radiación, pero al momento de gatillar la prueba es un poquito más fácil técnicamente. Lo que vemos y lo que por lo menos intenta interpretar el radiólogo cardiovascular es el recorrido de las arterias y es esto, es ver la presencia de calcio. Esta sería pues como la normal, esta es una presencia más bien poca de calcio en la descendente anterior y aquí pues claramente vemos el trayecto de la descendente anterior y la circunfleja lleno absolutamente de calcio. Este score de calcio es muy bueno, es un examen que tiene una sensibilidad del 88 al 99% y una especificidad que más bien es baja del 40 al 49%. Y cuando tenemos un score de Agatston por encima de 90, digamos que el riesgo aumenta de forma significativa. Un score de Agatston de 0 disminuye drásticamente la probabilidad de enfermedad coronaria y uno puede estar tranquilo. Por ello, alguno de nuestros profesores de imágenes cardiovasculares, siempre cuando hacíamos seminario respecto a este tema, me hacía la analogía, que es la siguiente. Hay que intentar considerar el score de calcio como si fuera una mamografía. Usualmente, cuando solicitamos una mamografía en una mujer mayor de 50 años, lo que esperamos es que el resultado sea negativo. La mayoría de las ocasiones uno no solicita una mamografía de tamización esperando que sea positivo. Algo similar es con el coronario TAC y el score de calcio. Cuando lo vamos a solicitar es en un contexto de pacientes con un riesgo cardiovascular que está bajo intermedio y probablemente esperamos que sea negativo, con el objetivo de estar tranquilos de que no estamos ante un dolor torácico secundario de enfermedad coronaria y irnos a buscar otro tipo pues como de etiología. A recordar que la coronariografía pues por tomografía es el gold estándar para el diagnóstico de anomalías coronarias y ese también puede ser una etiología pues como de dolor torácico que lo debemos considerar en pacientes jóvenes principalmente. Y esta es como la modalidad en la cual hacen la medición de ese score de calcio. Entonces vean que aquí se ve pues como la presencia de calcio en la coronaria. Lo que hace el radiólogo o el especialista pues en imágenes cardiovasculares literalmente es seleccionar cada una de las arterias dependiendo pues como la subdivisión, si es la descendente anterior o la circunfleja de la coronaria derecha, y el sistema hace el cálculo. Posteriormente nos dan y nos indican la puntuación del mismo. El que les estoy proyectando hace parte de una coronariografía por tomografía, es decir, un coronario TAC en un paciente de 56 años que fue sometido pues como a un coronario TAC y tenía un contexto de dolor torácico atípico después de una prueba de esfuerzo que fue no diagnóstica. Entonces se solicitó este examen y efectivamente documentó una obstrucción de la descendente anterior como lo vemos recreado en este multiplanar y acá en 3D, que acá se ve pues como la obstrucción. Este es otro ejemplo en una mujer que consultó inicialmente con un electro normal, documentaron alteración pues como progresiva del ST y le hicieron un coronario TAC
donde documentaron una obstrucción en la descendente anterior. Esta es la reconstrucción multiplanar del coronary TAC y la reconstrucción 3D, y esta es ya la coronariografía, donde le intervienen y ya posteriormente sí tiene flujo coronario. Los últimos artículos que les voy a mostrar son respecto específicamente para precisar qué sabemos respecto al coronario TAC, y esta es una comparación entre pacientes que se sometieron a coronario TAC versus SPED y PET y fueron evaluados con respecto al movimiento de la pared por ecocardiografía o por resonancia. Hablaban de una estenosis significativa cuando tenía más del 50% de obstrucción del tronco izquierdo o más del 70% en cualquier vaso, o del 30 al 70 con un FFR por debajo de 0.8. Entonces, ¿qué encontramos en este estudio? Encontramos respecto a la sensibilidad y especificidad del coronario TAC, que es muy buena, por encima del 90%, tanto sensibilidad como especificidad. La resonancia nos ayuda mucho desde el punto de vista de especificidad, vean que es la más alta. La ecocardiografía tiene características similares, es un poco menos sensible respecto a la resonancia y también un poco menos específico, pero logra valores aceptables. Y lo que tenemos del PET y el SPED es como un rango intermedio que se comporta pues dependiendo de la disponibilidad y la necesidad de hacer este tipo de exámenes, teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente. Este segundo artículo es un artículo publicado en el 2015 que ya valora pacientes desde el punto de vista de angina inestable. Y lo que busca es caracterizar esas estenosis significativas similares a lo que se describió previamente, más del 50% del tronco o más del 70% del cualquier vaso, y hacer la diferencia entre el paciente al cual manifestaba dolor torácico y se le hizo un manejo usual versus llevarlo a coronariografía. El desenlace principal que tenían estos autores era definir pues esas características de dolor anginoso a las 6 semanas y el cambio en el diagnóstico después de que se revele el resultado pues como del TAC. Lo que tenemos es que la coronariografía se asoció con una reducción del 38% de infarto de miocardio no fatal, y eso es un dato sumamente significativo, y aumentó la certeza diagnóstica con un HR de 2.56. Es importante considerar este tipo pues, de exámenes, y más teniendo en cuenta que ayudan a evitar que se sigan haciendo múltiples exámenes y que muchas veces aumenten los costos. Este estudio del Scott Hart tiene un seguimiento a 5 años que lamentablemente pues, no demostró ninguna diferencia desde el punto de vista de mortalidad. Y ahora bien, el estudio que les estoy presentando a continuación es un estudio muy bonito donde intentan ver más desde el punto de vista como económico y desde estancia hospitalaria el hecho de someter a un paciente a prueba de esfuerzo versus coronario TAC. La prueba de esfuerzo es una alternativa, pero en este momento los diagnósticos anatómicos están cobrando mucha mayor fuerza. ¿Qué encontramos? Que hubo una reducción relativa del 35% en la duración de la estadía hospitalaria en los pacientes a los cuales se les solicitó el coronario TAC, y también del 20% de costos hospitalarios. Si bien lógicamente es más costoso el coronario TAC respecto a una prueba de esfuerzo, como les dije en algunas ocasiones, el hecho de hacer prueba de esfuerzo puede aumentar los costos porque tiene múltiples exámenes posteriores cuando no tenemos un resultado favorable. La invitación es a saber qué examen pedir a cada paciente, individualizar a nuestros pacientes y explicarles claramente que esto es como lo más benéfico para él y la forma adecuada de hacer el abordaje diagnóstico. No todos los exámenes son para todo el mundo. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica no sería candidato a hacer una coronariografía por tomografía, incluso en algunas ocasiones la resonancia tampoco sería alternativa por el contraste, por lo menos cuando tenga tasas por debajo de 30, pero un SPED o un PET sí podría ser considerado en estos casos. Ya para terminar, y como les dije inicialmente, es importante recordar el síndrome coronario crónico, entender a grosso modo cada una de las modalidades de diagnóstico de enfermedad coronaria y finalmente hacer un abordaje desde el punto de vista de dolor torácico agudo, repasando y teniendo presente que los pacientes jóvenes usualmente no tienen de etiología principal la enfermedad coronaria cuando se enfrentan a un dolor torácico, pero cuando empiezan a superar la edad de 45-50 pues empieza a recobrar fuerza este diagnóstico. Y el diagnóstico cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico no es fácil, puede ser múltiples órganos están en la cavidad torácica que pueden generar este tipo de complicaciones, pero tener presente siempre descartar una enfermedad coronaria. Por el tiempo
y por las complicaciones que se puedan generar a partir de esto. Es fundamental la solicitud del electro y a partir de eso buscar causas potenciales. Si estamos ante un infarto de miocardio con elevación del ST, claramente el paciente no se va a beneficiar de ninguna de las pruebas que acabamos de ver y este se va a beneficiar de una coronariografía, según las guías de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Pero si no tenemos ninguna alteración por 100% clara, hay que considerar el infarto sin elevación del ST, solicitando troponinas y en caso de que la primera sea negativa, solicitar una seriada y dependiendo pues el algoritmo para definir específicamente qué número de troponinas necesita, si 2 o incluso 3, un síndrome aórtico, un TEP, una miopericarditis o incluso una enfermedad valvular cardíaca también puede generar dolor torácico. Y a partir de eso, entonces, hacer la estadificación. Si es un contexto de enfermedad coronaria y se solicitan las troponinas, estas salen altas, pues el paciente de entrada también va a ir a angiografía invasiva. Y otra vez les hago énfasis, un paciente infartado no le vamos a pedir ningún tipo de prueba no invasiva, hay que pedirle una coronariografía. Ahora bien, si no sabemos la anatomía coronaria y estamos ante un paciente con dolor torácico y un riesgo intermedio, pues ahí tenemos diferentes como alternativas. Todo siempre desde el punto de vista de la disponibilidad que tengamos en nuestro medio. La primera podría ser la solicitud de una coronariografía, un coronario TAC por tomografía. Recordemos acá, si bien el paciente está con una angina inestable, no está infartado. ¿Podría ser una alternativa pedirle un coronario TAC? Claro que sí. Pedirle de una vez la angiografía invasiva. Pues también podría ser, más si tiene algún factor de riesgo que aumente la probabilidad, como los que vimos previamente, que le hagamos un ecocardio basal y que tenga disfunción ventricular. Eso puede ser una indicación para pedirle de entrada la coronariografía invasiva. El coronario TAC nos va a hablar de obstrucción por encima del 50% o una enfermedad coronaria no obstructiva por debajo del 50%. Cuando tenemos esta no obstructiva, simplemente es optimizar el manejo médico. Pero cuando tenemos la que es mayor del 50%, acá la decisión sí es clínica y el especialista o el médico tratante debe definir la necesidad de pedir una coronariografía invasiva o incluso la posibilidad de hacer un FFR o una prueba de esfuerzo. Una prueba funcional para ver si se amerita la intervención. Usualmente los pacientes, más como desde el punto de vista de facilidad y desde el punto de vista técnico, se llevan a coronariografía, pero todo depende y podemos tomar varias vías para hacer el abordaje de este tipo de pacientes. Lo mismo por este lado, que hacemos la diferenciación entre irnos por el coronario TAC o irnos por la necesidad de hacer una estadificación no invasiva con una prueba de estrés o una prueba funcional. Si sale positiva, pues ahí probablemente vamos a necesitar una ayuda desde el punto de vista anatómico y el gol estándar, como ya lo habíamos visto inicialmente, es la coronariografía invasiva. Finalmente, cuando ya tenemos un contexto de paciente con enfermedad coronaria conocida, si este tenía una obstrucción menor del 50%, incluso se le puede solicitar un nuevo coronario TAC. Recordemos que este no está infartado, sino que está en contexto de una angina y ya tiene antecedente de enfermedad coronaria. Se le solicita el coronario TAC, si sale obstructivo, pues ahí a definir la necesidad de hacer una prueba funcional, que sería pues como lo ideal, o incluso lo podemos llevar a coronariografía invasiva. Por el otro lado, también tenemos la posibilidad de estar ante un paciente que ya tenía antecedente de enfermedad coronaria obstructiva, incluso que es de muy alto riesgo y que está con una angina. Ese paciente, tranquilamente, como lo estamos viendo en el flujograma, puede ir a coronariografía, pero todo depende de las características del dolor. Y si hay dudas, la recomendación es hacer una estadificación no invasiva de su enfermedad coronaria a partir de una prueba funcional, como puede ser una ecocardiografía de estrés, un PET, un SPET o incluso la resonancia con estrés en caso de que se tenga disponibilidad de la misma. Y a partir de los resultados ya definir si amerita llevar a coronariografía. Recordemos que el paciente inestable no se le puede someter a este tipo de pruebas, tampoco el paciente infartado ni con un evento coronario muy reciente. No tendría sentido. Entonces, para dejarnos mensajes finales, recordar las múltiples pruebas que tenemos para hacer el abordaje de los pacientes con enfermedad coronaria. Todas son útiles, son muchas. No nos debemos casar únicamente con una porque todas son útiles y se pueden emplear en diferentes contextos de pacientes. Saber muy bien las contraindicaciones de estas pruebas con el objetivo de evitar hacer más daño que el beneficio que estamos buscando a los pacientes. Entonces, recordemos principalmente el hecho de valorar la disfunción renal con el objetivo de definir
mi paciente a qué se beneficia, si tal vez se beneficia a un ecoestrés con dobutamina o con ejercicio, o incluso a una prueba de medicina nuclear, tener presente pues que estos pacientes no van a ser candidatos usualmente a contraste. Si la disfunción renal es muy grave. Lo mismo con las características anatómicas del tórax. Un paciente con tórax en tonel, un paciente con tórax en quilla o un pectum excavatum no son los mejores pacientes con las mejores ventanas para hacer una ecocardiografía. También los pacientes con alguna intervención en tórax grande que esté comprometiendo la ventana ecocardiográfica. Es frecuente encontrarlos con pacientes con antecedente de mastectomía. Algunas veces es difícil lograr claramente definir las ventanas con la cicatriz y también con la fibrosis que se puede generar con la radioterapia. Entonces hay que considerar diferentes estrategias y tenemos muchas estrategias. Lo importante es individualizar a los pacientes y buscar el mejor beneficio para ellos. Muchas gracias.